La efigie del Señor de los Milagros fue adquirida en 1740 por los esposos Francisco José Rodríguez y María Silva Aguilar, por la suma de 4 pesos plata, de un joven quien recibió el pago. Desapareció misteriosamente sin dejarles ni su nombre ni su patria. La primera fiesta parroquial se la hizo el meritísimo sacerdote Juan Nepomuceno Landazábal en el año de 1867. Desde ese entonces, cada 14 de septiembre, con devoción venimos a presentar al Señor de los Milagros nuestras súplicas y acción de gracias. Hoy, con nuestro Padre y Pastor Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, queremos elevar desde este santuario una súplica al Príncipe de la Paz, por nuestra patria Colombia, por todas las personas desplazadas, por nuestros hermanos venezolanos y todos los migrantes, por los enfermos y todos los que sufren, por cada uno de los peregrinos que venimos con fe y devoción a cumplir nuestras promesas, para que contemplando el amor misericordioso de Dios en esta milagrosa imagen de Jesús crucificado, recordemos que como iglesia peregrina en estado de misión no estamos solos. Guiados por el Espíritu Santo, con la mirada puesta en la Jerusalén celestial, nos esforzamos por predicar y vivir el Evangelio, celebrando la vida sacramental y en especial el misterio eucarístico. Gracias, Monseñor Ismael, por estar aquí con nosotros, su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, el Señor Jesús nos ha invitado a compartir en esta noche especialmente la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y a todos en este santuario nos llama a la conversión. Por eso es preciso que reconozcamos todos que somos pecadores y con confianza invoquemos la misericordia de Dios. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad.
a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él
miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olviden, no olviden las acciones del Señor. No olviden, no olviden las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Inclinen el oído a las palabras de mi boca. Mi boca voy a abrir y escuchar mi sentencia para que broten los enigmas del pasado. No olviden, no olviden las acciones del Señor. No olviden, no olviden las acciones del Señor. Y al hacerlos morir, lo escuchaba. Y para volverse a Dios, madrugaban y se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. No olviden, no olviden las acciones del Señor. No olviden, no olviden las acciones del Señor. Su corazón no era sincero, ni eran fieles con su alianza, pero él en cambio sentía lástima, les perdonaba, no los excluía, reprimió su cólera, no despertaba su furor, no
olviden, no olviden las acciones del Señor. No olviden, no olviden las acciones del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él,
sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, todos y todas en Cristo el Señor, empiezo dándoles un saludo, un abrazo muy fraterno, muy cordial a todos y cada uno de ustedes, quienes están acá en esta basílica, pero también a quienes nos están viendo o escuchando a través de las señales de televisión o de radio. Todos hemos venido acá como peregrinos y lo hemos hecho porque tenemos una fe que nos mueve, que nos conmueve y que nos hace estar en salida misionera, como dice el Santo Padre Francisco, para encontrar al Señor, encontrarnos con Él en este misterio maravilloso, sorprendente de Jesús crucificado, en el misterio de la cruz, para que habiéndolo encontrado, habiendo descubierto el sentido profundo de este misterio de la cruz, haciéndolo nuestro para nuestra propia vida, como el mismo Señor nos lo pide, podamos salir de regreso a llevar ese mensaje, esa experiencia de fe a los hermanos, hermanas que nos vamos encontrando en el camino, a los hogares, a los sitios de trabajo, allí donde se entreteje diariamente nuestra actividad, nuestra vida, con sus dramas, con sus alegrías, con las esperanzas, con los anhelos de vivir plenamente, con el deseo permanente también de construir la paz, la convivencia, la fraternidad, el perdón, la reconciliación entre todos nosotros. Todo eso se desprende del misterio maravilloso de la cruz salvadora del Señor. Y lo hacemos con la fe sencilla también. Una fe sencilla que nos mueve, como decía, a caminar y a venir, como en este caso, a este lugar, a contemplar en una sencilla también imagen del Señor crucificado, que desde hace varios siglos atrae las miradas de tantas personas, de tantos peregrinos, y que nos hace ver en esa sencilla imagen una presencia, un llamamiento, una inspiración para recobrar en nosotros el sentido de Dios, el sentido del amor, el sentido de la esperanza, y para contemplar en esa imagen esa obra redentora del Señor, que en obediencia al Padre quiso asumir el camino de la cruz para liberarnos del pecado y darnos la verdadera liberación, la verdadera libertad. Desde siempre, en la peregrinación de la Iglesia y en la tradición de la Iglesia, ha habido esta experiencia que fue fijada desde el punto de vista del calendario para el 14 de septiembre, que es el tiempo en que en Europa y en la parte de Occidente cristiano se celebra la Santa Cruz, y que corresponde al día siguiente, cuando fue consagrada y fue erigida la Basílica de la Resurrección allá en Jerusalén, en el lugar del sepulcro del Señor, junto al Calvario, como sabemos, y donde
Él fue colocado y donde se produce el maravilloso acontecimiento de su resurrección. Asociado con ese acontecimiento de la resurrección, se establece al día siguiente la contemplación de la cruz, el día de la cruz. Y por eso para nosotros, dentro de la tradición cristiana, asumimos este día, también 14 de septiembre, como una oportunidad que tenemos todos de volver nuestra mirada y contemplar la cruz de Cristo y a la luz de ella contemplar también nuestra propia vida. Esa es la tradición, pero toda tradición dentro de la Iglesia, en el pueblo de Dios, tiene una base, un fundamento, además de la peregrinación de la fe del pueblo de Dios en la Sagrada Escritura. Y por eso hemos leído unos textos que dan testimonio de por qué en los planes de Dios estaba que su Hijo, el Señor, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, vendría a nosotros, se abajaría, como nos dice hoy la carta a los Filipenses, se abajó hasta nosotros, tomó la condición de siervo para elevarnos también a nosotros, para que nosotros pudiéramos también, desde nuestra mirada clavada seguramente en el cielo, en el suelo, por la misma vergüenza del pecado, de la desobediencia, del pecado cometido desde nuestros primeros padres, poder levantar la mirada hacia Él y hacernos levantar la mirada hacia el cielo. Y mirándolo a Él, contemplándolo a Él, podernos encontrar siempre con la misericordia maravillosa del Padre. Entonces, en los textos que hemos leído, se nos presenta lo que estamos haciendo y actualizando hoy y aquí nosotros desde la fe. Qué sorprendente ese texto del libro de los Números. En ese escenario de la marcha del pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Dios había hecho con ese pueblo un pacto de promesa de fidelidad. El Dios siempre fiel que ama y conduce a su pueblo hacia la verdadera libertad, habiéndolo liberado de la esclavitud de Egipto. Y un pueblo que le promete ser fiel a Dios, pero como ocurre con nuestra mentalidad humana, empieza a fallar, y a fallar gravemente, y a dudar de Dios, y a protestar de Dios, y a murmurar contra Moisés, el que los conducía en nombre de Dios hacia esa tierra prometida. Es el pecado, es el signo del pecado que a pesar de la fidelidad de Dios que siempre permanece, nos lleva a renegar del amor, de la misericordia de Dios y a protestar contra Él. Y naturalmente el pecado trae sus propias consecuencias en la vida de las personas y de los pueblos. Y entonces cuando vienen las calamidades como fruto del desorden del pecado, entonces viene nuevamente el clamor hacia Dios por lo que está pasando. Fue lo que le pasó a Israel. Las mordeduras de las serpientes, que es lo que aparece como signo ahí, que va diezmando el pueblo de esas serpientes venenosas, hace clamar a la gente, al pueblo, a Dios. Y Dios, que siempre es rico en misericordia con los que lo invocan, propone esa fórmula tan sorprendente, diciéndole a Moisés que coloque ese poste con una figura de serpiente de bronce, lo hace Moisés, y que todo el que mire a esa serpiente será sanado. Qué signo tan sorprendente ese que se escogió el Señor. Él se hubiera podido escoger otro signo. Pero como Jesús ya, como hemos escuchado en el Evangelio, lo dice en los mismos labios de Jesús, así como en el desierto Moisés colocó esa serpiente en ese árbol, en ese poste,
para que todos los que lo miraran quedaran sanos. De la misma manera, el Hijo del Hombre, Él, el Salvador, será levantado en alto para que todos quienes lo vean, lo encuentren, puedan alcanzar la vida eterna, la salvación, la verdadera liberación. Y por tanto, en estas mismas palabras de Jesús, esas palabras nos invitan a mirarlo siempre a Él levantado en alto en el árbol de la cruz. Nos atrae a todos. Con esa mirada, el Señor nos atrae a todos. Él a todos nos conoce, a todos nos mira desde la cruz. Murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros sin dejar a nadie por fuera. Y quiere también que nosotros levantemos nuestra mirada y lo encontremos a Él, para encontrar en Él la salvación. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, aquí y ahora. Hemos venido a contemplar al Señor, a encontrarnos con Él en ese misterio de la cruz. Ya lo mismo lo anunció, como escuchamos en la carta a los Filipenses. Toda rodilla se dobla ante el Señor. Ante Él venimos a arrodillarnos también, para reconocerlos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que de Él viene la verdadera salvación. De tal manera, queridos hermanos y hermanas, que la experiencia que vivimos como peregrinos en esta noche es la renovación para todos nosotros de ese compartir con el Señor lo que Él mismo nos ha invitado a vivir. Jesús, cuando le hablaba a sus apóstoles, a las multitudes, a los discípulos que le seguían, ¿qué era lo que les planteaba? Si quieres ser mis discípulos, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Hoy el Señor nos está recordando esa lección. Si nosotros queremos permanecer en el Señor, seguirlo a Él como sus discípulos y misioneros, tenemos que en primer lugar pedirle que renunciemos a nosotros mismos. Es decir, que el egoísmo, que es lo que ata el corazón del hombre, que no lo deja salir para encontrarse con Dios y con los hermanos, sea vencido por el amor y por la cruz de Cristo. Que podamos negar todo aquello que nos lleva al pecado, que nos lleva a la muerte en vida. Que podamos también tomar la cruz del Señor, que es también la cruz de todos y cada uno de nosotros. La cruz de cada uno, que cada uno la conoce y sabe cuál es. La cruz de su familia, si con responsabilidad asume lo que significa el amor, a veces sacrificado, constante y fiel, para llevar adelante por el amor de Dios una familia, con todo lo que significa, todos los sacrificios que se tienen que hacer. Nos invita a llevar la cruz del mundo de hoy, del pecado del mundo, que llevan los pueblos, los grupos humanos, las instituciones, los países, en un mundo tan convulsionado, en una iglesia también que sufre profundamente, como lo sabemos, en el tiempo de hoy, en el día de hoy, en esta época. La cruz de Cristo que todos tenemos que llevar solidariamente para seguir al Señor, cargando esa cruz y seguir al Señor, porque de Él viene la libertad, la verdadera liberación, el perdón, la vida nueva, la gracia, la esperanza de seguir caminando sin desfallecer hasta el final.
Por eso venimos acá y por eso queremos renovar ante el Señor esa condición nuestra, con la profunda confianza en Él y sabiendo que Él murió en esa cruz, pero resucitó triunfante, y que es la nueva vida para todos nosotros, y que Él nos hace criaturas nuevas, que Él nunca niega su amor, su misericordia a quien con humildad se acerca para levantar los ojos a Él e implorar esa misericordia para cualquier situación de su vida. Afirmados en esta confianza, queridos hermanos y hermanas, entonces vivamos esta celebración. Y por eso celebramos la Eucaristía. La Eucaristía es la expresión sacramental de esto que estamos diciendo. La bienaventurada pasión, la muerte del Señor y su resurrección gloriosa y la espera de su segunda venida hasta que Él vuelva, como lo decimos en esa aclamación después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Que la Santísima Virgen María, testigo fiel, permanente, valiente al pie de la cruz del Señor, acompañe esta peregrinación de la vida que hacemos todos nosotros. Ella es nuestra madre, madre de la Iglesia, intercesora nuestra, que entregó en esa cruz a Juan como madre de todos nosotros. Pidamos a ella, cuya memoria, fiesta de los dolores celebramos precisamente mañana, que ella asuma todo el dolor del mundo también, unido al dolor de su Hijo, nuestros propios dolores, nuestras propias esperanzas y nuestros propios deseos de ser fiel siempre al Señor. Que la Santísima Virgen nos acompañe también y nos bendiga. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Dios de la vida, que por amor nos entregó a su Hijo en el altar de la cruz, para que contemplándolo podamos unir nuestras fatigas y dolores de cada día y recibir de su divina misericordia el bálsamo que purifica y fortalece nuestra fe. A cada petición respondemos: haz que nosotros te amemos en la angustia y el dolor. Como la fe de Abraham, te pedimos, Señor, que des fortaleza, sabiduría, perseverancia a la vocación y ministerio pastoral de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Padre y Pastor Monseñor Ismael Rueda Sierra, de todos los obispos y sacerdotes del mundo, oremos. Como los profetas y reyes del Antiguo Testamento, te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, para que les concedas la coherencia y verdadero liderazgo, para guiar al pueblo en la promoción de la justicia y la verdad. Oremos. Como al pueblo de Israel en el desierto,
Guíanos, Señor, a la búsqueda constante de la tierra prometida, en sociedad donde comprendamos que somos un solo pueblo, cuerpo místico de Cristo Redentor. Oremos. Por cada uno de nosotros, para que como la primera comunidad cristiana sepamos construir un solo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Oremos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Acoge estas súplicas y las que hay en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, hermanas, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Monseñor Ismael Rueda Sierra, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de cada una de las familias que has congregado en torno a tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús, deseen un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará. Señor Jesucristo, nos vuelve a recibirlo para la vida eterna. Amén. No olvidemos los espacios, el tiempo en el que nos encontramos. Es el Señor al que recibimos. Al comulgar, comulgamos con una iglesia que nace del cuerpo y de la sangre de Cristo. Con piedad, con devoción, vamos ubicando los distintos lugares donde se van a ubicar cada uno de los ministros, y uniéndonos al canto nos vamos a unir en la oración de la iglesia que eleva esta acción de gracias al Señor de los milagros y que encomienda de manera especial sus pasos a Él. Los que no puedan comulgar van a pedirle al Señor la gracia de poder hacerlo. Van a pedirle al Señor la gracia de algún día poder reconstruir lo que está dañado. Y cantando vamos a unirnos a la alabanza de la iglesia en esta noche. Tanto amó Dios al mundo que su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera más, tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. está vivo, está presente, y Dios es real, y yo le adoro reverente. Está vivo, está presente, y Dios es real, y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Y le adoramos reverente. Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Si ustedes tienen esta estampa con la oración al Señor de los Milagros, los invito a que la hagamos. Es la oración antigua que se hacía siempre en estas ocasiones, que ha sido encontrada y el Padre Anderson la ha impreso acá en esta. Vamos a omitir los del credo, pero hacemos la parte litánica, la parte de letanía que tiene las 4 letanías. Oremos. Oh Señor crucificado, Salvador de los hombres, que para redimirnos del pecado quisiste derramar tu sangre preciosa en el madero de la cruz. Te pedimos humildemente tengas compasión de nosotros y olvidando nuestras ingratitudes, oiga las súplicas que te hacemos. Ponemos por intercesora a tu amante y dolorosa Madre, pidiéndote por ella favorable despacho a nuestras peticiones y la gracia de imitar tu heroica paciencia en las adversidades y trabajos que te dignes enviarnos. Amén. Digamos todos, oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen. Oh Jesús crucificado, Hijo de María. Abre tus oídos para escucharnos, como escuchaste al Padre Eterno, para venir a este mundo a cumplir su divina voluntad en favor de los pecadores. Digamos, oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen. Abre tus santísimos ojos y míranos como miraste desde el árbol de la Santa Cruz a tu afligida Madre. Oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen, abre tus brazos para abrazarnos y perdonarnos, como lo hiciste en los últimos momentos, abrazando y perdonando a todo el género humano. Oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen, abre tu amoroso pecho y recibe nuestro corazón y todo aquello que te pedimos, y haz por tu piedad que seamos siempre gratos a tu santísima voluntad. Oh Jesús crucificado, Hijo de María Virgen. Oh misericordia infinita, que nos has tolerado hasta aquí, no nos abandones por nuestra salud eterna. Estás en esa cruz, todas vuestras santísimas llagas están brotando misericordia. Boca adorable de nuestro Salvador, no nos condenes. Divinas manos de quienes tenemos todo lo que somos, no nos destruyas. Permite, Señor, que adoremos esos pies tan celosos en buscarnos y en solicitarnos. Corazón sagrado de nuestro Salvador, corazón siempre dispuesto a recibir al pecador, recibe nuestras humildes súplicas y escóndenos en el asilo inolvidable de vuestro corazón. Y en el día de vuestra cólera, haced que vuestra misericordiosa sangre caiga sobre nosotros para que lave todos nuestros pecados. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que el Señor Dios los bendiga y los proteja. Amén. Que Él haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén.
Que el Señor los mire con su amor y que les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.